adorarte más y más. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia, de adorarte más y más. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. Que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Qué bendición que Dios nos permite, pues, poder estar con toda nuestra amable audiencia y poder compartir algo tan grande como es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Saludando a todos los hermanos que están en sintonía en estos momentos y que con la fe siempre y con la fe viva estamos presentes al Señor, escuchando su palabra, dispuestos a seguir administrando nuestra salvación en la presencia de el Señor Jesucristo. Bueno, hoy con mucha alegría, hoy 11 de abril de 2021, agradeciendo a Dios por la bendición y la misericordia que tiene para con nosotros y que a pesar de las dificultades nos concede siempre estar delante de su presencia. Voy a invitarlos a que hagamos lectura a un pasaje de la Santa Biblia que se encuentra en la primera carta que el apóstol San Pablo escribió a los Corintios, 1 Corintios capítulo 4. Tenemos 2 versículos aquí para leerlos. Dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a levantar nuestras voces al Señor, pidiendo su dirección siempre y la bendición para la predicación de su palabra. Y vamos a orar por los hermanos que en estos momentos están pasando o sufriendo el rigor de la crisis de esta virosis de enfermedad que está rondando casi que el mundo entero. Entonces vamos a orar por los hermanos que se encuentran tomados de esta enfermedad, que están en hospitales, están en las UCI, que están en la casa en aislamiento. Que sea Dios permitiéndoles recuperar su salud y salir de esta situación. Oremos a Dios con mucha fe. Ayúdeme, hermano. Padre Celestial, damos gracias a ti por concedernos la bendición de estar en tu presencia. Te tenemos a ti que eres lo máximo, eres Dios, eres el Señor, eres nuestro Rey, eres nuestro Salvador, eres el Todopoderoso, el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, y que es lo que estás haciendo hasta hoy. Señor, agradecemos a ti las bendiciones. Padre, estamos pidiendo por todos nuestros hermanos
que en estos momentos están tomados por estas enfermedades. Señor, que esta bacteria o este virus que se ha expandido por casi toda la tierra y está afectando a las personas, que se extinga, que se vaya. Señor, manda que esto cese, que de alguna manera volvamos a tener su paz en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos por los hermanos que están sufriendo este ataque y que ya se encuentran sin oxígeno. Señor, que seas tú entrando a sus pulmones y restaurando su salud, que los hermanos puedan salir adelante en victoria, testificar lo que has hecho en su vida. En el nombre de Jesús, ponga su bendita mano de sanidad en el cuerpo de estos hermanos, en el nombre de Jesucristo. Esperamos que tú sigas haciendo esta obra y a través de la palabra glorifícate en este día de escuela dominical, que sea la palabra nutriendo nuestras vidas y preparándonos para el encuentro con usted, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a entrar en materia, pues, acerca de la disertación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre acostumbramos, como por ética, tratar los temas y ponerle algún título. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la fidelidad del servidor. La fidelidad del servidor. Ahí es cuando el apóstol Pablo nos está diciendo: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mire qué bonito. Hay que hacer una aclaración, porque mucho personal o gran parte de nuestra congregación de la Iglesia del Señor le dan un significado a estos textos, y para varios el ser un servidor de Cristo se entiende que servidor es aquel ministro que predica la palabra o aquellos que ayudan en la iglesia, que esos son los servidores de Dios. Pero muy bueno que tengamos en cuenta, servidor es todo aquel que se convierte en seguidor de alguien. En este caso, porque la palabra servidor viene de siervo. Siervo es el que se sujeta, depende y sigue y sirve a alguien. En este caso, nosotros los creyentes seguimos, servimos y dependemos de el Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Saber que somos siervos del Dios Altísimo. Entonces, teniendo en cuenta, no solamente como predicadores o pastores, toda persona que escuche la voz del Señor y le sigue, se convierte al Señor, recibe el Evangelio, es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, es un servidor del Señor, es un siervo, se comprometió a seguir a Dios. Por eso el tema que le coloqué a esta enseñanza es la fidelidad del servidor. ¿Por qué? Porque hay servidores que les falta fidelidad, que no son leales, que no son fieles a su Señor, y esto no agrada a Dios. Entonces, de manera que nosotros tenemos que tener en cuenta que todos entonces somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Por qué dije que todos los que nos convertimos al Evangelio somos servidores y somos administradores de los misterios de Dios? ¿Por qué misterio? Misterio es algo que no está muy claro, algo que de entrada no lo entendemos, pero que a medida que vamos avanzando
y vamos profundizando y nos vamos metiendo en la presencia de Dios, Dios comienza a soltarnos de sus bendiciones. Dios comienza a relacionarse con nosotros, a venir a nosotros, a darnos de su presencia, a darnos de su Espíritu Santo, a darnos de su poder, a hacernos sentir en nuestras vidas lo real que Él es en la vida de los que le servimos y le seguimos, hasta el punto que comenzamos nosotros a descubrir esos misterios de Dios. Por eso es que a veces Dios nos visita y nos bendice y nos pone a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, las maravillas de Dios. De modo que para muchas personas eso sigue siendo un misterio. Imagínense, un hombre, una mujer, hablando en otro idioma por el Espíritu Santo, lleno de la unción y de la bendición y del poder de Dios. Eso es un misterio. Pero que nosotros, o para nosotros, se convierte en una revelación, se convierte en algo tan real que deja de ser un misterio y se convierte en una bendición de la cual nosotros tenemos que seguir diciendo: qué alegría, qué bueno, qué dicha, qué gozo, qué lindo, qué hermoso es seguir al Señor. Y eso nos enamora tanto del Señor, y eso es lo que nos lleva a una perfecta fidelidad a Dios. Y cuando alcanzamos ese nivel de fidelidad, entonces nos damos cuenta que somos siervos, y como siervos lo hacemos con alegría, y en medio de esa alegría nos proponemos hacer las cosas bien, a ser buenos servidores y administradores de esos misterios de Dios, que para otros son un misterio, pero que para nosotros son un disfrute, son un deleite, son una bendición del Todopoderoso, el Dios obrando en nuestras vidas a través de ese misterio. Entonces, ese es el momento cuando, al avanzar en el Evangelio, nos damos cuenta que hay que servir a Dios con altura, que hay que servir a Dios con integridad, que hay que servir a Dios con fidelidad, que hay que servir a Dios en verdad. La Biblia nos da unos apuntes de unos servidores que son malos, de unos servidores que no le sirven al Señor en verdad. Ejemplo, usted mira el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 18, él dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Oiga pues, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay gente que está en el Evangelio, ya bautizada, pero no es servidor, no es administrador de esos misterios. O sea, esa persona no avanza en la vida cristiana, esa persona no se deleita en la salvación de Dios, esa persona no le saca gozo a la vida cristiana, esa persona no le sirve al Señor. Por eso es que se cumple la palabra, que nos damos cuenta que hay algunos servidores malos, que en vez de ser justos, son injustos. Y ahí es donde viene la declaración entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Eso es lo que está haciendo ese pasaje de 1 Corintios capítulo 4, el versículo 1. De manera que, qué bueno que nosotros como iglesia, en Santa Fe de Antioquia y donde quiera que los hermanos están escuchando esta enseñanza, nos quede claro que es que somos todos los creyentes los que somos servidores del Señor Jesucristo y administradores de esos misterios. Usted y yo, no es porque seamos pastores o predicadores, es porque somos administradores ¿de qué? De esta salvación tan grande que Dios nos entregó a cada uno y que está en nuestra propia vida. Así que, hermano, Dios puso en usted
esta salvación y la tiene en su propia vida para que la administre y sea un buen administrador. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de estos misterios de Dios. De manera que hay que tener en cuenta, porque por aquí tenemos un pasaje que también en Apocalipsis que nos habla referente a esas personas que le sirven al Señor según ellos, pero que Dios no acepta ese servicio. Apocalipsis en el capítulo 3 y en el versículo 16, Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 16, Dios se le presenta pues a Juan y le hace una recomendación. Le dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, para que Juan emitiera esto a los demás siervos que no sirven, o que sirven, pero que sirven mal. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, o a la vez es frío o caliente. Pero mire, un mal servicio a Dios con infidelidad, o sea, una persona infiel que le está sirviendo a Dios según él, porque se bautizó en el nombre de Jesús, se convirtió en un servidor, pero lo está haciendo mal. A Dios no le agrada ese servicio. Entonces dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, o sea, no me sirve, te vomitaré de mi boca. O sea, que es un servicio que a Dios no le gusta, que a Dios no le agrada. Tal servidor un día se va a dar cuenta que perdió su tiempo. Así que, hermano, estas palabras del Señor y estos mensajes quedaron escritos para que nosotros reconsideremos la situación, reformatemos nuestras vidas si nos toca y le sirvamos al Señor con alegría. Por eso Él dice, mire, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y mira la expresión, ojalá. Mire lo que dijo el Señor a Juan, ojalá fueras frío o que seas caliente. Mire cómo le gusta al Señor, o frío, porque un frío ya no es un siervo, un frío no es fiel a Dios. Entonces dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Si eres caliente, entonces vas a servirle al Señor con alegría, vas a servirle al Señor con fidelidad. Pero ¿cuántas personas tienen una vida ahí que ni frío ni caliente? O sea, ni se consagra ni se va del todo. Pero el Señor dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, entonces mira la amenaza que nos hace, o la advertencia, te vomitaré de mi boca. O sea, no me servís. Y estamos llamados a servir al Señor, de manera que esto sirva de reflexión. Si usted le está sirviendo al Señor, hágalo, pero hágalo con integridad, con seriedad, con amor, con entusiasmo, sabiendo que un día de Dios vamos a tener la recompensa. Porque hay que tener en cuenta que es que la palabra no es solamente ahí, eso tiene un cumplimiento. En el capítulo 4 de primera carta a los Corintios, donde leímos ahora, dice, ahora bien, oiga, se requiere de los administradores, oiga, se requiere de cada creyente bautizado, que cada uno sea hallado fiel. Mire, si usted le está sirviendo al Señor, se necesita ser hallado fiel, porque si un día no lo hallan fiel, hay amigo, van a haber unas consecuencias bastante desagradables. Entonces, hay que asumir responsabilidad. Cada uno le vamos a tener que dar cuenta a Dios de nuestras obras. Vamos a mirar la carta que San Pablo escribe también a la iglesia en Roma. Le escribió a los romanos y vamos a ver qué le dijo a los romanos y qué nos está diciendo hoy también a nosotros, porque estas palabras o estas cartas están escritas para nosotros. Romanos capítulo 14.
Cada uno va a dar cuenta a Dios de nuestro comportamiento y la administración y el servicio. Capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer a ningún hermano. O sea, sirvámosle al Señor, sirvámosle a la iglesia, sirvámosle a los hermanos con fidelidad. El que no es fiel a Dios no puede ser fiel a los hermanos. ¿Qué tal le parece? ¿Cómo es no ser fiel a los hermanos? Tenemos hermanos casados con una hermana o hermanas casadas con un hermano, pero no le son fieles ni a ese hermano ni a la hermana. Algunos, estoy hablando de algunos. Y eso se llama mala administración. Eso se llama malos siervos, malos servidores. Oiga, ¿cuántos son por ahí con su esposa, con su esposo y coqueteándole a otra persona? Eso es falta de fidelidad. ¿A quién? A esa persona. Falta de fidelidad a Dios. Por no tener fidelidad ni a la persona ni a Dios, la gente se convierte en un mal siervo. Y tenga en cuenta pues, eso va a tener sus consecuencias, porque un día Dios nos va a poner frente a su presencia y le vamos a tener que dar cuenta. Y qué horrible. Tenemos dificultades. Siempre hay dificultades con este tipo de siervo, con este tipo de servidor, que da tanto que decir. Cuando esto pasa, los hombres no lo van a tener por fiel. Cuando habla de los hombres, habla de los que se dan cuenta de su comportamiento y mi comportamiento. ¿Qué va a decir una persona que se da cuenta que yo soy un esposo, que tengo una esposa, pero que ando por ahí coqueteándole a otra persona? ¡Qué vergüenza! Y tenemos creyentes de ese calibre, malos siervos, malos administradores de su vida cristiana, que están equivocados de lugar. Hermanos, si usted está viviendo esa situación, va muy mal, está muy mal enfocado. Usted está perdido de dirección, va caminando, va luchando contra la corriente. Si usted quiere que los hombres lo tengan por buenos servidores y buenos administradores, se tiene que consagrar al Señor, se tiene que arrepentir de corazón y caminar con Dios con fidelidad, para que tanto los hombres, en esos hombres se incluye los maridos de aquellas esposas y las esposas de aquellos esposos que dije que andan mal, que se comportan mal, que dan mal testimonio, que administran mal su hogar y su vida cristiana. ¿Qué tal le parece un siervo, un administrador, y mandándole mensajes a otro hombre, a otra mujer que no es su esposa, y escondiendo el celular para que su esposa no lo descubra? ¡Qué vergüenza! ¡Qué mala administración! Por Dios, ¿qué es eso? Hermano, corrijamos esa situación. Así no es. Vamos a terminar mal. Y para terminar mal, tiempo sobra. Es mejor que le pongamos cuidado a esto. Acuérdese. Es que yo estoy haciendo las cosas y el pastor no sabe, los predicadores no saben, mi esposa no sabe, mi esposo no sabe. Hermano, hay muchos que piensan que es que no saben, que no se dan cuenta, pero no traen a la memoria que hay un ser que no se fatiga con cansancio, que no duerme, que no se trasnocha, que es el Eterno, que ese sí está viendo el comportamiento de nuestra mala administración. Y todo lo que usted está haciendo al escondido o en secreto, oiga, se lo van a descubrir. Hermano, por favor, no juegue con candela, no juegue con la salvación, no sea infiel, sírvale a Dios con corazón sincero. Eso es falta de arrepentimiento. ¿O usted piensa que porque usted hace las cosas solapadamente y en secreto, que es que no va a quedar al descubierto? Señor, si en el momento usted puede engañar a mucha gente y que no lo descubran,
vendrá un día que le van a estregar en su rostro las malas acciones que hizo y la mala administración de su vida cristiana. Romanos capítulo 2, versículo 16, dice que vendrá el día, el versículo 15 dice que va a venir el día en que la obra de cada uno va a ser notoria, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué tal le parece? Los que están jugando ahí a escondidas, los que juegan escondrijo, haciéndole trampa, jugándole al esposo, a la esposa, teniendo relaciones con otras personas y diciendo que son hermanos, que son creyentes. Qué vergüenza, hermano, uno tener una reputación en estas condiciones. Que Dios nos ayude a entender esto, porque ¿de qué nos va a servir? Si toda persona tendrá que dar cuenta a Dios y de su fidelidad o de su infidelidad. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Hay que procurar ser buenos administradores, hermano, por favor, alimente la conciencia que usted necesita ser un buen administrador de su propia vida, que usted necesita ser un buen servidor del Señor. Algunos anhelando servirle al Señor. Hombre, yo quiero cantar, yo quiero predicar, yo quiero dirigir en la iglesia, pero no dirige su propia vida. ¿Cómo vas a servir en la iglesia al Señor si no diriges bien tu propia vida? Póngale cuidado a eso. Aquí tenemos un pasaje donde Dios nos aconseja a través de su siervo Juan, capítulo 2 del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dijo allí el Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Se refiere a los creyentes. ¿Cuántos creyentes están en esa cárcel de la infidelidad? En esa cárcel del mal servicio, para que seáis probados. Oiga, están siendo probados. Acuerde que la prueba es la demostración de la resistencia, de qué estamos hechos y de qué es que cada uno fuimos formados. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero mire el consejo: sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Pero esa corona o esa recompensa la vamos a recibir cada uno si somos fieles al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Cuando usted y yo nos proponemos ser fieles al Señor, hombre, le vamos a servir, vamos a prestar un buen servicio, vamos a ser buenos servidores y administradores de esos misterios que son de Dios. Gloria al Señor. El versículo 11 de Apocalipsis 2 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vencer es recuperar la vida, es prestar un buen servicio, es reformatearnos, es ponernos en el lugar de la fidelidad para caminar con Dios, para que un día Dios nos recompense a cada uno y no sufra daño de la segunda muerte. Hermano, todo mal servidor, todo mal siervo, toda persona infiel va a sufrir daño. ¿De qué? De la segunda muerte. Va a sufrir daño, va a sufrir muy mala recompensa. Por eso hay que buscar la forma de agradar a Dios. Dios siempre anda mirando al buen siervo, al creyente fiel. Salmo 101:6: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Todos los que le servimos al Señor y le seguimos fielmente, Él nos dará un día la bienvenida a su santa presencia. Porque ya por aquí cerrando, entonces dice en San Mateo capítulo 25,
que Dios va a llamar a juicio a todas las naciones. Oiga, a todas las naciones van a ser llamadas a juicio. Y Dios le va a encarar a cada uno su desorden, su mal comportamiento, o el orden, la fidelidad y el buen comportamiento. San Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Oiga, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es que hay ovejas y hay cabritos. La oveja es fiel, la oveja le sirve al Señor con integridad. El cabrito es infiel, el cabrito no le sirve al Señor. Y pondrá las ovejas a su derecha, póngale cuidado, y los cabritos a su izquierda. ¿Quiénes son los cabritos? Esos creyentes brincones, infieles y malos. ¿Por qué son brincones? Se brincan la palabra, se brincan los mandamientos del Señor. Esa gente no le dan, son amarrados, tan amarrados, que los que lo rodean sufren. ¿Cuántos esposos hacen sufrir a su esposa? La hacen aguantar hambre, necesidades. Así Dios los tenga bendecidos económicamente. Pero mejor, como son infieles, le dan la plática a otra persona que no es su esposa. Oiga, qué cosa tan horrible. Es que los infieles van a tener su parte. Hermano, propongámonos ser fieles al Señor y administremos bien. Presentemos un misterio, un ministerio que sea agradable ante el Señor. Porque mire que le van a echar en cara el comportamiento. Van a ser reunidas todas las naciones y el rey va a decir a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, bienvenidos. Heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos en estas condiciones y hicimos todas estas cosas con usted? Respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que todo lo que has hecho en favor de uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Y ahora dice el versículo 45, que se va a volver al otro grupo, a los cabritos, y les va a decir: acuérdense, apártense de mí, ustedes, todos. El versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, que son los cabritos, los creyentes de mal comportamiento, de mal testimonio, malos administradores: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, o sea, sus seguidores. No le quisiste servir a Dios con fidelidad y con integridad, le vas a tener que servir al diablo y estar con él allí en el castigo eterno. Hay poder en el Señor Jesucristo. Así que Dios nos ayude, hermanos, a enderezar nuestras malas sendas, nuestros pasos torcidos, los podamos enderezar para que un día se nos dé la bienvenida a la presencia del Señor y tengamos que decir: valió la pena haber sido fieles al Señor y haber sido siervos, haber administrado mi vida espiritual con rectitud. San Mateo 25, versículo 23. Su Señor les va a decir: buen siervo y fiel. Oiga, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oiga, Dios está esperando un día de un gozo, de una felicidad, de un regocijo, como ir a ser esa presencia del Espíritu Santo en ese entonces, cuando nosotros lleguemos a su presencia. Y oiga, y el Señor con esa felicidad nos diga: entre, como cuando uno llega a una casa donde lo atienden bien, que salen los de la casa y dicen: bien pueda, siga, entre, siga. Así va a decir el Señor, lleno de felicidad y de gozo, nos va a decir: entren,
¿A dónde? Al gozo de su Señor. El gozo del Señor es nuestra fidelidad. El gozo del Señor es nuestra buena administración. Así que, iglesia del Señor, donde quiera que me esté escuchando un creyente, hay que ser fieles al Señor. El que tenga esos malos hábitos, de malos comportamientos, de infidelidad, malos cristianos, que la gente tiene que decir, siervo de Dios, siervo del diablo. Eso no es ningún siervo de Dios. Vea, le está persiguiendo la mujer a Julana, le está persiguiendo el marido a Julano. Eso es un mal siervo, eso es sinvergüenzada, eso es pecado, eso es un creyente malo. Oiga, es que hay creyentes malos. Ojalá que en Santa Fe de Antioquia no existan, y ni en ninguna parte donde están los creyentes, pero la Biblia los presenta que hay unos creyentes malos, oiga, malo es malo. Y el Salmo 50, Dios hace una advertencia. Hay un versículo del Salmo 50, el versículo 16, donde dice Dios, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y hay gente de tan mal testimonio que con ganas de predicar el evangelio. Hombre, que sinvergüenzada. Gente comportándose en mal, que ni se congrega, ni viene casi a culto. Y si viene, es que retacando que lo pongan a servir. Hombre, hay poder en Jesús. Hay que tener prudencia. Hay que tener respeto hacia las cosas de Dios. Si yo soy un creyente de ese calibre, soy malo. Entonces dice, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Cuántos estarán diciendo qué mensaje tan aburridor, qué pereza este predicador, este pastor tan cantaletoso? Estoy predicando lo que dice el Señor. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Oiga, el que está buscando otro hombre o otra mujer es un adúltero, y esa gente los va a juzgar Dios. Dice el versículo 19 del Salmo 50, tu boca metías en mal, tu lengua componía engaño, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y nos llama la atención, entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Oiga pues, mire las palabras del Señor. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, esos malos servidores, esos infieles, no sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿Y por qué si Dios es bueno? Él es fuego consumidor. Lo que pasa es que antes del fuego, Él nos manda su amor, nos extiende su misericordia, nos extiende su bondad, nos da la oportunidad, nos habla de una u otra manera para que seamos fieles al Señor. Y cuando usted llega a ser fiel al Señor, le es fiel a todos los que están alrededor suyo. Entonces dice, mire, es un llamado, versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará. Así que haga un sacrificio, haga un esfuerzo de ser fiel al Señor y ser un buen siervo. Al que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Así que Dios no le está diciendo a ninguna persona en estos momentos, lo voy a volver pedazo y voy a acabar con ustedes. No, le está diciendo, si usted ordena su camino, le voy a mostrar la salvación de Dios. Pero si sigue en ese desorden, a mi hijo mal que le va a ir. Así que no se quede ahí haciendo resistencia. Si usted va a perseverar en el evangelio, hombre, entréguese al Señor y ande en rectitud, ande en santidad, ande agradando al Señor. Qué bueno que cuando usted se siente frente a la palabra, usted puede decir amén, así es, sí Señor, sígame hablando, que yo le sigo escuchando, yo me sigo corrigiendo, yo sigo poniendo por obra su santa palabra. Y en vez de salir enojado con el mensaje, usted puede decir, Señor, le agradezco porque habló a mi terco corazón, me advirtió y yo voy a comprometerme a
a serle fiel y a servirle de ahora en adelante, para que se cumpla la palabra dicha por el apóstol San Pablo. Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amigo, hermano, usted es un administrador. Se requiere. ¿Quién está haciendo el requerimiento? Dios está requiriendo que usted sea hallado fiel. Que usted sea hallado fiel en el día de la venida del Señor Jesucristo. Dios no quiere que nos perdamos, sino que nos salvemos. Que mientras que estemos aquí, prestemos un servicio. O sea, administremos nuestra propia vida con altura. Pero esa altura la tenemos que sacar de la altura de la presencia del Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor, en su bondad infinita, nos dejó su Espíritu Santo para irnos corrigiendo, para irnos instruyendo, para irnos bendiciendo, para que tengamos un buen encuentro con Él. ¿Listo, mi hermano? Así que, gracias a Dios por la palabra, démosle gracias a Él y vamos a decirle al Señor: ayúdeme a ser un buen administrador de mi vida, de mi salvación, y que yo pueda ayudar en la iglesia, pero con altura. Eterno Rey, gracias doy a ti por la palabra. Padre Celestial, gracias porque tu iglesia oímos tu voz y la vamos a poner por obra. Señor, yo sé que tú estás redarguyéndonos con la palabra para que nosotros nos corrijamos de nuestras malas acciones. Así que en el nombre de Jesucristo seguiremos adelante y le prometemos, Señor, seguirte con fidelidad y ser unos siervos que nos comportamos en altura y que lo vamos siguiendo a usted, y los hombres van a tener que decir: oiga, es un creyente, es una creyente. Así que, Señor, esperamos que nos ayudes a todos a comportarnos en el nombre de Jesús. Dios me les bendiga ricamente, hermanos, a todos. Amén.